Bueno, disculpadme que ya estoy aquí otra vez de nuevo. Creo que ha habido un problema a la hora de conectarla, que probablemente haya sido más problema mío porque es la primera vez y soy un poquito junior en este tema. Así que no sé cómo meterla. Bueno, esperemos que ahora sí salga. A ver si ya podemos meterla. Ahora. Vale, ya Betina te veo, pero me tienes que mandar eso, una solicitud. Vale, yo creo que ya vamos a poder hacerlo. Creo que esta es la definitiva. Betina creo que se va a meter ya, creo que está uniéndose. Ahora sí. Ahora sí, discúlpame Betina, creo que ha sido un problema más mío que tuyo, que no he sabido hacer bien el anexo. Bueno, como estaba comentando, Betina es la mayor experta en lactancia materna en España. No Y exageremos. bueno, yo prefiero que te presentes tú porque ya he hecho una pequeña introducción, pero sí que me gustaría que nos contases un poco tu currículum y yo, como lo conozco, pues bueno, lo dejo en tus manos para que pues nuestra comunidad que se está uniendo y que agradezco mucho que estéis hoy aquí, pues te conozcan más de cerca y puedan ubicarte. Bueno, en el mundillo de la lactancia creo que soy de las primeras que me he dedicado a este tema con el conocidísimo doctor Carlos González y llevamos más de 30 años dedicados al mundo de la lactancia. Uh -huh. Entonces, he sido fundadora de la Liga de la Leche, después he sido evaluadora de hospitales de la IAN, me he dedicado durante mucho tiempo a impartir cursos de lactancia para formación de profesional, tanto en centros de salud como en hospitales. Y luego, bueno, también soy consultora con certificado internacional en lactancia materna y tengo una consulta privada en Madrid. Uh -huh. Y bueno, he participado de muchas actividades durante tantos años, han hecho tantas actividades para que promocionar la lactancia que yo creo que soy, por lo menos a nivel de Barcelona y Madrid, bastante conocida ya. Eso creo yo. Yo, desde luego, estoy convencida que la lactancia materna, al menos en nuestro país, te debe mucho a ti, así que, por lo que me corresponde, te doy las Muchas gracias. gracias. Además, me parece interesante recordar que Betina pues, tiene una forma también de trabajar súper cercana, no solamente por su forma de ser, sino porque hace asesoramientos también, incluso en domicilio. Ya sabéis que las mamás que están con los bebés, a veces pues se nos va el tiempo y no tenemos nada, ni un segundo ni siquiera para salir. Entonces, tener la oportunidad de tener a magníficos profesionales como Betina, que en un momento de dificultad puede estar incluso a tu lado en tu casa ayudándote con todas las dudas, me parece que es fantástico. Así que ahí os lo dejo caer y como os he comentado antes, os dejaremos luego el link a su página web, que también podéis encontrar a través de su perfil en Instagram, Lactancia Madrid. Así que bueno, un poco por poner en contexto esta charlita que vamos a tener hoy aquí. Para mí es muy importante porque creo que aparte de los beneficios que todos sabemos, archiconocidos de la lactancia materna, pues hay otros que a lo mejor tienen menos o que están en una vía un poco más reciente, ¿no? Como el tema de la microbiota intestinal, etcétera. Pero a mí lo que me importa principalmente es en aquellas mujeres que deciden sí dar el pecho y que luego, por diversas informaciones erróneas, que caen mucho dentro de los mitos de la lactancia materna, pues se les desempodera. Y a mí eso es algo que me preocupa porque yo pensaba que era pues algo ya obsoleto y lo he seguido viendo de forma pues muy cercana, como aún todavía en los tiempos que corren hoy, todavía a las mujeres se les sigue diciendo pues ciertas informaciones como que su leche no es suficiente, que el bebé se queda con hambre, etcétera, y eso genera un ciclo vicioso en el que al final la mujer se siente sola, se siente desempoderada y es una lástima porque influye no solamente en esa situación emocional de la madre, sino también en una futura salud tanto de la madre como del bebé. Entonces, bueno, aprovechando que hoy es el último día, ¿verdad?, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, me gustaría un poco que nos contases, Betina, cuál es el eslogan de este año y qué es lo que prioritario en este año. Cuéntame. Bueno, tengo que aclarar una cosa porque hay un poco de confusión.
la Semana Mundial de la Lactancia se celebra del 1 al 7 de agosto. Pero como en Europa coincide con las vacaciones de verano, se ha decidido hace ya unos años desplazar esta fecha y celebrarlo del 1 al 7 de octubre. Ajá. Entonces, hoy es el último día de esta famosa Semana Mundial de la Lactancia, que tiene sobre todo la finalidad de visualizar la lactancia en la sociedad, porque para una madre que va a tener un bebé o que acaba de tener un bebé, la lactancia es un tema muy importante, pero si lo ponemos en perspectiva de la sociedad, es algo a la que la gente en general no le da ninguna importancia. Y yo Ujú, creo que hay muchísimo desconocimiento. ujú. Por otro lado, hay un lema cada año y este año se llama Proteger la lactancia, una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no solo es una decisión personal de la madre, sino que hay alrededor de la madre toda una familia y una sociedad que si no apoyan la lactancia, pues no la van a permitir o por lo menos van a poner trabas. Y ahí es donde hay que darse cuenta de que es un asunto comunitario. Tiene que ver el ámbito laboral, el ámbito de las amistades, las instituciones y de hecho se lamenta mucho en el mundo de la lactancia que no haya campañas de sensibilización a nivel estatal también. Sí, mira, esto me recuerda a que una vez en la consulta, yo soy médico de familia, como todos sabéis, y recuerdo una consulta que hice, bueno, ya sabéis que los médicos de familia pasamos muchas pediatrías y yo tuve una temporada larga en la que veía muchos niños y estuve haciendo pediatrías durante varios meses. Y recuerdo perfectamente una vez que me apareció una mujer africana con un turbante con sus coloridos rosa, rojo, fucsia. Bueno, era una cosa que me dejó fascinada cuando entró con su bebé maravilloso, envuelto en esos colores, esos mofletes. Bueno, era una cosa maravillosa. Y ella, bueno, pues me comentó en esa ocasión la dificultad que estaba teniendo para criar a su hijo. Porque yo pensaba, bueno, pues estar aquí bien, España es un país bastante pues, positivo, ¿no? Bueno, yo pensaba, bueno, a lo mejor las diferencias de allí a aquí, pues ha prosperado, ¿no? Sin embargo, ella, la información que me dio fue toda la contraria, que ella se quería volver a su país, porque la forma de criar aquí a los hijos era completamente de locos. Dice que allí en su comunidad pues se crían a los hijos en comunidad. O sea, Claro. igual que tienes que preparas la cena para tus hijos, preparas siempre además porque vienen otros o tus hijos están, pero siempre están en comunidad. Entonces, eso fue algo que me hizo reflexionar y es verdad, aquí las madres estamos muy solas. Uh-huh. Sí, hay un refrán africano que dice, para criar un niño hace falta una tribu entera. Y es porque la madre y el bebé necesitan apoyo, pero las personas que apoyan a su vez necesitan apoyo y tiene que ser como un conjunto de gente que valoran la lactancia. En África, ¿por qué se valora? Porque es el único medio de supervivencia. Aquí, ¿por qué no se valora? Porque tenemos alternativas. Uh-huh. Cuando una madre ve que su leche es insuficiente o se lo hacen creer, pues es muy fácil acudir a la farmacia. Uh-huh. Y el problema que tenemos es que no valoramos la lactancia y te añadiría que personalmente creo que es porque no se valora la maternidad. Yo también creo que nos está pasando un intercambio de poderes. Cuando en la sociedad occidental tenemos la posibilidad, ¿no?, de recurrir a soluciones que son fantásticas en ciertos momentos, ¿no? Y la lactancia artificial es fantástica pues, para esas situaciones en las que no hay más remedio, ¿no? Claro, Y eso, claro. bueno, pues también empodera y también da una libertad que es maravillosa. Pero yo lo que veo es que se ha terminado convirtiendo en una atadura, en una esclavitud, porque se ha dejado de pensar que el poder está en la propia naturaleza humana. O sea, que la propia mujer es generadora de vida y Sí. generadora de alimento durante un montón de tiempo para un bebé. Es Entonces, que que una mujer decida por sus circunstancias laborales, por sus circunstancias personales, por lo que sea, me parece fantástico, siempre con información. Pero aquellas mujeres a las que no se les da la información suficiente o se las desempodera al decirles que es que su leche no es suficiente o que, bueno, pues que el bebé tal, pues que en ciertas circunstancias es algo dramático para mí, porque esas mujeres dejan de sentir esa potencia que tenemos como seres humanos. Creo que la maternidad es uno de los momentos de mayor conexión con nuestra naturaleza
animal. Entonces, eso que de forma intuitiva debería llevar a una buena relación con tu bebé, con una lactancia saludable, etcétera, muchas veces se ve coartado por todo este tipo de informaciones. Entonces, bueno, si te parece, me gustaría que nos hablases un poco de las ventajas de la lactancia materna para que quede aquí en constancia, tanto en el niño como en la madre, porque no solamente es beneficioso para el bebé, como bien sabemos, sino también para la madre. Entonces, bueno, me gustaría que nos comentases un poquito esto. Pues yo creo que lo que comentabas es porque la gente sabe que la lactancia es lo mejor, que tiene beneficios, saben más los beneficios para el bebé, aunque moderadamente, que para la madre, pero yo creo que lo que sepulta nuestros instintos y esta práctica atávica de nuestra humanidad son todas esas capas de civilización que tenemos, y ahora estamos en una época muy tecnificada y las madres no crían los niños mirándolos a los ojos, sino apuntando en un cuaderno o en una app qué es lo que hace el bebé, ¿sabes? Entonces, las madres, el comentario principal de las madres es: qué lástima que no se pueda medir lo que produce el pecho o lo que el bebé toma, porque esto les genera mucha inseguridad. Y esta inseguridad es lo que nos hace vacilar de nuestra propia capacidad, que es justamente nuestro empoderamiento. La fuerza de la madre, de la mujer, es poder concebir, poder parir y poder alimentar una criatura sin ayuda de nada ni de nadie. Y Entonces, muchas veces ese empoderamiento no está en el control, sino en el instinto. Y yo creo que a veces eso nos sí, confunde, ¿no? El control es donde tenemos el poder. sí, No, quizá el poder es sí. en recuperar la información que nos da nuestra propia naturaleza y de la que estamos tan desconectados. A ver, todo se ha tecnificado, Sí, ¿sabes? Y la lactancia artificial es a la lactancia materna lo que la cesárea al parto natural. Es decir, está muy bien para los casos escasos claro. de necesidad pura y dura, porque permite la supervivencia y no vamos a renegar de ninguna tecnología actual, pero por otro lado no se puede generalizar como una opción más. Esa es la diferencia. Eso. Entonces, en las ventajas para el bebé hay muchas. Todo el mundo, las famosas defensas que son muy buenas y piensan que el bebé no va a tener ni catarro ni bronquiolitis, pero primero no es verdad. La lactancia frente al catarro protege un poco, pero no demasiado. Pero la lactancia tiene sobre todo unos beneficios muy grandes a nivel interno y a largo plazo. Es decir, a mí no me importa que un bebé de pecho coja un catarro, pero lo que sí que me importa es saber que un bebé amamantado va a tener un timo el doble de su tamaño frente a un bebé de biberón. Y el timo es fuente de defensas. También va a cambiar mucho la microbiota de su intestino, y su intestino tiene que funcionar a pleno rendimiento para también generar sus defensas. Hay una idea un poco falsa en la sociedad, que es que la protección inmunológica del bebé es pasiva. Es decir, que el bebé se está protegido por todas las defensas que la madre le pasa a través de la leche, que en parte es verdad y que no caduca, por cierto, que hay gente que dice: "Buah, ha pasado 3 meses, ya la leche no pasa nada". No, la leche protege hasta el año, los 2 años, los 3 si hace falta. Pero lo que importa mucho y que la gente desconoce es que la composición en sí de la leche materna favorece la activación de los órganos y de la fabricación de las defensas del propio bebé. Es decir, que es una doble inmunidad, es la inmunidad pasiva y la activa. Y eso es muy importante. Entonces el bebé va a tener, puede que un catarro porque su hermano mayor ha venido con mocos del colegio, pero ese bebé va a tener una mejor protección frente a enfermedades mucho más severas. Y además sabemos que cuando un bebé pilla una enfermedad como una bronquiolitis, responde mejor a la medicación. Muchas veces no es necesario hospitalizar y el tiempo de hospitalización es mucho más corto. Es decir, que no podemos decir: "Ah, mira, los niños de pecho también enferman". Claro que sí, pero globalmente sabemos que hay muchísimo menos hospitalización de niños de pecho que de niños de vida. Fíjate que en Noruega
ha hecho un reconocimiento a la lactancia materna y un apoyo muchísimo mayor a los padres para que se proteja a la lactancia materna a los bebés, precisamente Sí, porque hicieron un estudio de cómo repercutía en el PIB. Es decir, una claro. adecuada lactancia materna, ya nos lo dicen todos los estudios científicos, pero no lo tienen todas las autoridades sanitarias o los países en cuenta, pero protege en la salud del bebé y del adulto. Protege Reduce. frente a enfermedades cardiovasculares, Sí, metabólicas, frente sí. al neurodesarrollo. Y esto es tan importante como para que un país haya hecho un análisis sobre estos datos y haya entendido la importancia de proteger a esos padres que están criando un bebé y que necesita ese bebé una lactancia materna para mejorar y disminuir ese gasto sanitario, etcétera, y repercutir en el PIB. Claro. Es que reduce el gasto sanitario y es la mejor medicina preventiva que hay porque sabemos Exactamente. que la lactancia protege al recién nacido, protege, por supuesto, al bebé mientras mama, pero los efectos perduran. Y se han hecho estudios que demuestran que tanto el adolescente como el adulto joven como el anciano tienen mejor calidad de vida cuanto más tiempo ha sido amamantado de pequeño, porque también los beneficios de la lactancia son tiempo dependiente. Y para la Exactamente. madre, las ventajas que me preguntabas de la madre, pues también son muy importantes. La salud de las madres en general mejora muchísimo durante la lactancia, puesto que el intestino materno se extiende para generar más defensas durante el embarazo y la lactancia, pues la madre produce más defensas para su bebé, pero también para sí misma. Y hemos visto que las madres durante la lactancia enferman menos, tienen enfermedades mucho menos graves, previene a largo plazo pues, ciertos tipos de cánceres femeninos, pero también Exactamente. regula mejor los niveles de colesterol, controla mejor la diabetes, actúa sobre la hipertensión, es decir, que y también algunas enfermedades crónicas y, y autoinmunes. ¿Eh? Tengo una amiga que tiene esclerosis múltiple y amamantó a sus 3 hijos y mientras los amamantaba estuvo en plena forma y tuvo un brote de esclerosis después de cada destete, lo que demuestra claramente La secreción que hay de claro, irregulación de la neurotransmisores, relación que hay entre interleucinas, sí, sí, sí. Exactamente, o sea que tenemos ventajas por donde lo queramos ver, tanto para el bebé como para la madre, como para el propio país. Entonces, bueno, esto es algo lo a que tener en pasa cuenta. Lo que pasa es que lo que decías de la madre africana, criar un bebé con pecho no significa solo darle otra leche y la mejor. No significa solo esto. Significa optar por otro tipo de crianza. Y Eso es. ese otro tipo de crianza está chocando actualmente con nuestro Estereotipo. estereotipo social. Tenemos una cultura donde el niño es un bien escaso porque tenemos pocos hijos por pareja, pero donde el niño, a pesar de estar hipervalorado, no está del todo aceptado. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos cuesta conocer y aceptar las características de los recién nacidos o de los bebés pequeños. Por ejemplo, el sueño. El gran tema que choca en la lactancia, en la sociedad actual es que las madres pretenden que los niños duerman muchas horas de un tirón y las dejen un poco descansar o estar tranquilas de día. Eso una madre africana no se lo plantea, pero una madre occidental sí. Como la leche materna se digiere muy pronto, más o menos se calcula que entre 45 y 48 minutos, y la leche artificial tarda en digerirse más de 78 minutos, ¿qué pasa? Pues que los niños de biberón espacian más las tomas, duermen mejor, dejan descansar, y este es un argumento para algunas madres para preferir la lactancia artificial, a lo mejor desconociendo el contrapeso de todas las otras ventajas. Eso es. Hay otros mitos, ¿no? Porque me parece muy interesante este mito que has comentado, ¿no? El de, bueno, es que tu leche no debe estar alimentando porque tu bebé está continuamente demandando o es Eso que es. no duerme, entonces es que tu leche probablemente no tenga una calidad suficiente como para que el niño se satisfaga. Entonces, esto son informaciones completamente erróneas. Por suerte tenemos una naturaleza tan sabia que la regulación de la lactancia, de la concentración de los distintos componentes de la leche, es gradual y además
depende de la demanda del bebé. Entonces, el problema que se instaura en esos momentos es cuando meten de repente un biberón por medio, porque con esa creencia limitante sobre tu capacidad de que tu leche sea suficiente, interfieren. Y en ese momento en el que se interfiere es donde se empieza a generar un círculo vicioso, porque ahí, al no recibir un estímulo, un feedback por parte del bebé a través del pecho de la madre, esa leche no vuelve a ser estimulada de una forma, pues porque necesite más concentración de grasas o porque necesite que sea con más volumen o que sea. Entonces, en ese momento es donde ya empieza el primer problema. Por eso es súper importante, todo tiene vuelta atrás. Yo conozco madres que después de haber tenido a sus niños pues ingresados, recién nacidos, en incubadoras, que se han tenido que sacar leche pues para la estimulación, para que tuvieran concentración de leche suficiente, luego han podido recuperar una lactancia materna. Quiero decir que, aunque esto os pase a muchas de las que estáis escuchándonos, lo que quiero que sepáis es que siempre hay una solución ante un problema. Lo que hay que tener es información, porque sin información no somos libres de elegir. Entonces, este mito me parece súper interesante que lo hayamos tocado, pero me gustaría también que hablases un poco pues, de ese mito tan importante, ¿no? Del de que es que tu leche no alimenta. Claro, la leche no alimenta porque viene de un mito antiguo, que cuando se analiza la leche de las mujeres, la primera leche tiene mucho más contenido en agua y al final se va espesando un poco. Eso es. Entonces, cuando se hace una extracción, se recogen las primeras gotas, digamos, y ahí se ve que hay un gran porcentaje de agua. Es un poco como si un bebé de biberón se bebiera primero el agua y luego se comiera la leche a cucharadas. Entonces, si se analiza solo la primera parte del biberón antes de sacudirlo, ¿qué veríamos? Es todo agua. Claro. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que se han analizado leches y se han etiquetado de leches pobres, leches aguadas, y este es un mito que es antiguo, porque yo misma, a la edad que tengo, mi madre se le analizó la leche y se le dijo que no era nutritiva, que era muy aguada. Entonces, fíjate, lo que pasa es que hay mitos de este tipo que persisten de generación en generación y que aún me los sueltan madres jóvenes de hoy en día. Creo que mi leche no alimenta porque mi bebé no aguanta. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio muy grande, como siempre hacen en varios países del mundo, en los años 80, o sea que es algo muy antiguo ya. Y se llamaba calidad y cantidad de la leche materna. Y se vio que la calidad de la leche en cuanto a su aspecto nutritivo era prácticamente similar en todos los países, incluso entre poblaciones pues, que no tienen una alimentación demasiado equilibrada, por ejemplo, Bangladesh. Pero la cantidad sí que dependía mucho de la práctica. Y no se trata, la calidad no hay que preocuparse mucho de la calidad de la leche, hay que preocuparse mucho de la calidad de la salud y de la nutrición de la madre, porque la madre tiene que estar sana y bien nutrida. Y, por ejemplo, evitar pues, todo lo que son pesticidas, colorantes, todas esas cosas que sabemos que no son necesarios en nuestra dieta y que en parte pueden pasar a la leche materna y conviene evitar todo esto. Exacto. Pero lo que es la nutrición básica, pues las proteínas, la grasa, todo esto, está asegurada porque es la supervivencia del recién nacido. Ahora, la cantidad depende de la práctica y tienen más leche las madres que amamantan más a menudo, menos tiempo y más a menudo que las madres que tienen tomas muy largas que nunca acaban y que luego el bebé duerme y duerme y duerme. Entonces, esto es otro de los mitos que contradice un poco lo que las madres se esperan. Las madres se esperan, si lo amamanto 45 minutos, ese bebé me tiene que dejar tranquila 3 horas. Y no es así. Es mejor amamantar 20 minutos y que pida a la hora y media. Desde el punto de vista de la activación de la producción láctea es más eficaz. También digo siempre a las madres que esto es al inicio. Cuando el bebé ya tiene 3 o 4 meses, ya la lactancia cambia mucho. A veces hay madres que no se atreven a tirar por lactancias largas porque solo tienen como referencia la lactancia del primer trimestre. Y la lactancia del primer trimestre es mucho más demandante. Pero después ya, al contrario, es súper práctico y de hecho hay como una barrera y cuando una madre supera, podríamos poner los 6 primeros meses,
muchas dan de mamar 1 año, 2 años y las otras no se lo explican porque creen que la lactancia es un poco esclava, cuando en realidad yo creo que esa interdependencia madre-hijo tan potente del principio de la lactancia para que funcione y para que el bebé que tiene un estómago pequeño lo llene, digiere, lo vuelve a llenar, lo vuelve a digerir, sea constante, todo esto yo creo que por un lado obliga a la madre a centrarse en el niño y a descansar, porque si no tendríamos madres que al segundo día del parto se irían al Estarían gimnasio. trabajando. Sí. O sea que obliga a sentarte, que por lo menos cada 2 o 3 horas tienes que estar en tu sofá descansando, y eso creo que es una cosa que beneficia mucho el posparto. El Y problema por es que no todas las mujeres son capaces de parar su mente. Entonces, el hecho de tener que estar sentadas es un problema suyo de compenetración, ¿no? Entonces, yo creo que la maternidad tiene que ir un poco enfocada a hacer un cambio en el ritmo de vida y disfrutarlo, ¿no? Y enfocarse en ello. y A mí luego, me parece muy interesante en el tema de la concentración de la leche, cómo los propios niños, los propios bebés son capaces de sacar lo que necesitan. Porque, por ejemplo, me sí, encuentro con mamás que en verano me dicen es que el niño mama demasiadas veces y rápidamente se despega. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera parte de la leche es mucho más acuosa. Entonces, es a veces el niño lo que necesita simplemente es un beber. poquito de agua. Y luego, cuando hacen pues unas tomas mucho más prolongadas, lo que generan es que empiecen a salir muchas más grasas, que eso es pues lo que le termina llenando al bebé. Entonces, es súper interesante que además entendamos cómo estas madres tienen que estar bien alimentadas, tienen que estar descansadas para que todo esto se haga de una forma placentera, porque si no, también es verdad que hay madres que dicen es que yo los flotando tal, pues a veces pues mejor vale a lo mejor una lactancia artificial sin un sufrimiento que una lactancia materna mal llevada. Es cierto que la lactancia materna, pues como estábamos comentando, ayuda a la primera implantación, ¿no?, de la microbiota, de los lactobacilos y luego las bifidobacterias que son tan importantes en la leche materna. Desde hace unos años, no han pasado ni 20 años, que se creía que la leche materna era estéril y sin embargo hoy se sabe que tiene en una gota pues 1.000 millones de bacterias. Entonces es una forma no solamente de alimentar y de dar inmunoglobulinas, sino de ir implantando esas bacterias, esas bifidobacterias que van a implantarse en ese tracto intestinal y que van a fundamentar esa estructura con una modulación inmunológica, con una regulación tanto a nivel neurológico como metabólico y que va a ser fundamental para la salud del bebé. Entonces, bueno, es importante saber que esta lactancia influye no solamente en esos momentos, sino a largo plazo, pero ¿qué recomendaciones daríamos a esas mujeres que por ciertas circunstancias, pues o por una cesárea y con una hospitalización o por, pues, por alguna circunstancia que no han podido dar esa, pues o no quieren dar la lactancia materna, por ejemplo? Ayer estábamos hablando de algo que me parecía muy interesante y es que esa primera parte de la lactancia, nada más parir, las mujeres lo que empiezan a segregar es calostro. Entonces, ese calostro es jalea real, o sea, es lo mejor que se le puede dar a nuestros bebés. Entonces, creo que esta información que estuvimos hablando ayer sería muy interesante que pudiéramos hablar hoy para que la comunidad que nos está escuchando esté informada sobre ella y saber qué hacer, porque hay muchas madres que hoy en día en nuestra sociedad occidental los partos se alargan mucho, hay muchas luces artificiales, o sea, no es algo que nos conecte con nuestra naturaleza y con un progreso adecuado y corto de un parto, sino que al revés, se prolonga durante horas, en estados en los que te sientes observada, o sea, hay como un impedimento natural, ¿no?, para un parto rápido. Entonces, en esos partos largos no solamente se cansa la madre, se cansa el bebé y luego nos salen esos bebés adormilados, adormecidos, enlentecidos. Entonces, ayer estábamos hablando precisamente de esto y me parece súper interesante tanto para las madres que van a dar el pecho como para las que decían, ¿no?, qué hacer al menos con el calostro. Cuéntame. Pues yo creo que es importante que las madres de hoy en día se informen bien, incluso en el embarazo, leyendo algún libro, acudiendo a algún profesional, para saber cómo se tienen que comportar nada más nacer el bebé. Porque hay establecimientos que tienen una práctica hospitalaria perfecta, que son los hospitales de la IAN, IHAN, que son los que promueven una humanización del parto y de la lactancia,
pero hay muchos sitios donde todavía las prácticas dejan de desear y no se hace todo lo que se debería hacer para darle un buen inicio a la lactancia. Entonces tenemos otro fenómeno sociológico y es que en España la edad de la primera maternidad se retrasa mucho. Las mujeres que acuden a parir con su primer hijo muchas veces tienen más de 30 años e incluso más de 35, con lo cual son partos que pueden ser más candidatos a intervención, más candidatos a inducciones, más candidatos a cesáreas, es decir, que lo que antes tenía que ser, digamos, en porcentaje una excepción, ahora se está convirtiendo en algo bastante más generalizado. Entonces, todo lo que no sea un parto puramente natural, totalmente natural, sin intervención de ningún medicamento, ni siquiera epidural, hace que la lactancia funcione perfectamente, porque el bebé está con la plenitud de sus facultades, las madres también, y nada más nacer, lo que hemos visto en algunos vídeos, el bebé repta desde el abdomen hacia el pecho, se engancha solo y todo es maravilloso. Seamos sinceros, en nuestra sociedad ese tipo de parto no tiene lugar, porque por lo menos hay epidural. Y la epidural pasa un poco al bebé y lo atonta un poco. Si es una dosis mínima de epidural, pues no tanto, pero a veces hay mujeres que me han comentado que son partos larguísimos de 30 horas y que han tenido 2 o 3 dosis de epidural. El niño nace completamente adormilado, sin que sus reflejos espontáneos puedan manifestarse ni nada. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Primero, dejar al bebé tranquilo. No es válido porque acaba de nacer forzarle, ponerlo al pecho y tiene que mamar en el paritorio en la primera hora. No, hay que dejarle descansar, hay que observar. Los bebés que son capacitados para hacer eso lo van a demostrar y lo vamos a respetar. Los bebés que no pueden hacer esto tienen que ir a descansar a la habitación. O en observación, si ha habido han tragado meconio o lo que sea, en observación. Y cuando el bebé empiece a despejarse, a moverse, lo que sea, se probará de darle el pecho por primera vez. Pero donde es muy importante para la lactancia es que el pecho se tiene que activar pronto y frecuentemente, porque cuanto más frecuente y más temprana sea la estimulación de la mama, más el calostro se van a segregar durante los próximos 2 o 3 días y más pronto va a venir la subida de la leche. Y ahí es donde pecan muchos hospitales, en que las madres han tenido una cesárea, un parto largo, pues que descanse, se las deja en paz. Y ya se sabe que la activación de la mama debería transcurrir antes de 5 o 6 horas posparto. Si el bebé no es capaz de hacerlo, la madre lo tiene que hacer. Eso, y ahí es donde vamos a dar esta herramienta para esas madres que, bueno, pues que claro, en las circunstancias que sea pasen por esa situación. ¿Qué pueden hacer, Bettina? Pues lo mejor cuando es el calostro es empezar por la extracción manual. ¿Eh? Hay en YouTube vídeos que explican cómo se hace la extracción manual, con masaje, con presión, y la madre puede con una cuchara o una jeringuilla aspirar gotita a gotita, gotita a gotita y guardarla en un frasquito si hace falta. Si el bebé está con ella, se lo puede dar con cuchara. Si el bebé no está con ella, lo puede guardar en un frasquito. Y hay que decir que tanto el calostro como la leche no requieren refrigeración en unas cuantas horas, según la temperatura ambiente, pero puede aguantar entre 3 y 6 horas a temperatura ambiente. Entonces, la madre se saca esto y cuando el bebé está un poquito mejor, o si no, el papá lo lleva a la unidad de neonatos, se le puede dar esas primeras gotitas de calostro, porque es fundamental en un recién nacido que el primer alimento, la primera sustancia que llegue a su intestino sea el calostro. Incluso si el bebé luego va a tener una lactancia artificial, es importante si se puede beneficiar de 48 horas de calostro, porque el calostro va a tapizar de bacterias beneficiosas el intestino y esas bacterias se van a desarrollar y precisamente después, cuando se le va a dar leche artificial, van a poder un poquito mitigar los efectos de la leche artificial. Eso. Entonces, eso es fundamental. Esto es fundamental. Entonces, la mamá se saca el calostro a mano. Las multíparas
tienen más calostro y más fluido, entonces pueden utilizar un sacaleches a potencia mínima. Porque muchas madres me han comentado que en los hospitales les ofrecen un sacaleches, lo ponen al máximo, Sí, porque lo se ponen y mueren no del se dolor, alcanza, claro. entonces aumentan, 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 y el tiro es tan fuerte que genera unas Ujú, lesiones. ujú. Entonces, una vez que en 48 horas, 72 horas, a veces un pelín más, empieza el calostro a licuarse más y transformarse poco a poco en lo que se llama leche de transición, que es una leche, no es la leche madura, blanca y fluida, sino una leche más espesa que la blanca, más fluida que el calostro y de un color intermedio también, pues cuando esto ya ocurre, la madre ya puede dejar, si quiere seguir a mano, perfecto, pero puede dejarla a mano y empezar a usar un extractor suavemente hasta buscar el nivel de extracción y la velocidad que le conviene. A partir de ahí, se puede alimentar al bebé con esa leche todo el tiempo que sea necesario hasta que aprenda a mamar bien y poder alimentarse por sí mismo. Eso es. Entonces, Ujú, puede que sean unas horas, un ujú. bebé que está muy dormido, muy apagadito, y de repente al cabo de 24 horas o 12 horas se pone ya activo y mama y la madre ya no tiene por qué sacarse la leche, pero Ujú, a veces son procesos. Yo he conocido un caso de un bebé que no abrió los ojos hasta pasado 5 días. ujú. Entonces, en estos 5 días la madre se sacaba el calostro y luego la leche, se la daba, lo ponía a veces al pecho para que tímidamente intentara chupetear para hacerse a la idea de qué era esto, Ujú. pero no se alimentaba por eso, está claro. Sí, luego Pero también para la madre ese contacto genera una elevación de la sí, oxitocina, o sea que sí, eso, sí, el sí. siempre es muy Y luego importante. el hecho de que la madre se saque tanta leche para cubrir las necesidades de su bebé hace que cuando el bebé abrió los ojos y quiso mamar, había leche. Claro. Ujú. Porque este es otro tema. Te dejan descansar tranquilamente, sigues con tus 4 gotas de calostro y el bebé al cuarto día que quiere mamar está muerto de hambre y encuentra 4 gotas. Claro. Entonces, Y luego lo que suele pasar, que es lo que yo me encuentro en estas hay situaciones, muchas en vez de asesorar a la madre, decirle, bueno, no te preocupes que el bebé está cansado, tú también estimúlate para ir sacando esas gotitas de calostro que nos vamos a recoger porque es oro, ¿vale? Es oro de tu naturaleza. Y eso no se lo dicen a nadie, lo que le dicen, no, no te preocupes, mientras tanto le vamos dando un biberón. eso es, eso es. Entonces Y el en bebé, hospitales donde pone carteles por los pasillos de promovemos la lactancia materna. Eso es algo que a mí me ha conmovido. Digo, no me puedo creer que sigamos en estas. Pues sigue siendo así. Después es pues, importante que aportemos valor a través de este tipo de información que llega a muchas mujeres, que gracias a estas redes sociales podemos llegar a influir, ¿no? En la salud de un posible bebé y de una madre. Entonces, me parece que es fundamental que este tipo de informaciones se sigan, pues que sigan saliendo a la luz y que se siga promoviendo. Y gracias a pues esta semana de la lactancia, pues se aproveche para volver a poner en boga todo lo que es la importancia de una saludable lactancia materna y cómo solucionar ese tipo de problemas cuando no sale como hubiéramos deseado, ¿no? Pero siempre hay que buscar una solución porque siempre hay. lo que hay que decir a las instituciones es que tienen que formar más a su personal en temas de lactancia, porque Eso. muchas veces hasta los propios profesionales quieren ayudar, pero les faltan herramientas prácticas. Uh -huh. Yo veo demasiadas clínicas privadas que en cuanto el bebé no se enganchan, ponen pezoneras, y la pezonera es un obstáculo a la lactancia. Uh Y -huh. claro, como la madre se queda 2 días, al tercer día no ven las dificultades vienen después. Entonces, haría falta un poco más de formación. Sí, porque Luego, además, perdona que te vaya a cortar, pero es que el problema es que muchas veces las pobres mamás confían demasiado en los médicos y por desgracia os tengo que decir que nosotros como médicos, nuestra formación académica está completamente obsoleta, o bueno, no obsoleta, está ausente de temas de nutrición. Entonces sí, ya de nutrición del bebé, de lactancia materna, no tenemos ni idea, salvo que, bueno, pues por ciertas circunstancias te intereses, hagas cursos, formaciones, los médicos no sabemos de esto. Pero es que ni siquiera los ginecólogos. O sea, que os lo bueno, digo de corazón, no estoy diciendo nada que no sea cierto.
Luego es verdad que, bueno, pues con la experiencia pues vas aprendiendo y sobre todo pues en los entornos en los que pues el trabajo va más enfocado a la obstetricia, pues ahí al final te vas empapando sobre todo de las matronas para saber de este tipo de cosas. Entonces muchas veces las pobres madres van desesperadas buscándonos o preguntándonos cosas. Yo me acuerdo la primera vez que me preguntaban por un maxicoxi y yo no sabía ni lo que era y decía, pero esta enfermedad no la he dado, no la recuerdo. O sea que es que hay que Sí. también saber poner en contexto las situaciones. Bueno, hasta cierto punto la lactancia no es exclusivamente un tema de pediatras, porque el pediatra tiene que revisar la salud del bebé, pero sí que debería haber en la consulta del pediatra o el pediatra debería tener las referencias de, mira, tu lactancia no va bien porque tú no tienes bastante leche, tu bebé no engorda, lo que sea, te voy a derivar a quien te pueda ayudar. Pero Ese es el problema que tenemos muchos médicos, que cuando no sabemos, pues lo primero que damos es algo que lo sustituya, un fármaco o algo. sí, Entonces, eso es un problema porque no tendemos a decir, mira, mi conocimiento llega hasta aquí, busca otras opciones o te buscaré yo otros contactos. Por claro. desgracia, no es nuestro fuerte ese. Es verdad que los pediatras se centran en el bebé y no en la mamá. Y es verdad que los ginecólogos y los médicos de familia se centran en la mamá y no en el bebé. Entonces falta el engarce entre los dos, que si un bebé no engorda, a lo mejor no hay bastante leche, pero entonces hay que ayudar al bebé, pero hay que ayudar a la madre también. Y yo creo que para un pediatra es una simple frase. Mire, vamos a darle al bebé lo que necesita para su salud, pero mientras tanto, por favor, utilice un sacaleches y sáquese muchas veces la leche a lo largo del día para aumentar su producción. Ya con esto le das una pequeña herramienta para que si aumenta la producción podremos disminuir los suplementos. Pero si no dices nada y solo das suplementos, pues al final la producción no aumenta, la necesidad del bebé sí aumenta y la madre nunca alcanza lo que el bebé necesita. Eso es, pues hay que tener ese conocimiento o si no al menos decir, por favor, busca una buena profesional y experta en lactancia materna, como en este caso Betina, así que en ese sentido yo creo que es un grandísimo apoyo para todas esas lactancias pues frustradas o con dificultades o simplemente con miedos, porque a veces es mucho más el miedo y la inseguridad que luego lo que es la realidad. Así que Luego necesitamos también, es verdad que en defensa de los profesionales sanitarios hay que decir que eh, una buena asesoría de lactancia requiere tiempo, porque claro, como tú el dices, problema es que no tenemos tiempo. hay una forma de pensar, hay un contexto, digamos, sociológico detrás, hay una cultura y hay que dialogar, eliminar mitos, aportar información y en parte la gente que nos dedicamos a la lactancia aportamos técnicas un 50%, pero aportamos un apoyo emocional e informativo otro 50%. Y yo te diría que en mi mesa de donde atiendo a las madres, tengo una caja de pañuelos de papel, porque muchas me lloran, Claro. muchas lloran. Es que son Y lloran, momentos, sí, 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 de y lloran descontrol porque y que no entiendes, se no. sienten frustradas, se sienten impotentes, se sienten defraudadas, porque es verdad que ahora la lactancia está bastante valorada, entonces lo que tú decías, hay carteles por todas partes, la lactancia es lo mejor, dale de mamar a tu bebé, y todo se idealiza. Todo es una mamá sonriente, perfecta, con un bebé gordito, Y nadie perfecto. te cuenta las dificultades. Tu realidad no es esta, no es esta. Tú estás cansada, nadie te lo valora, todo el mundo en tu familia te dice, pero qué tonta, dale un biberón, ya verás qué bien, a lo mejor es que no tienes leche, es que estás muy delgada, es que no comes bien, es que no sé qué, o sea, cargan un poco las tintas sobre la madre y la madre se siente ya insegura y con todo esto Hay poco apoyo. o sea, se rinde. Y basta con que vaya al pediatra y el pediatra diga, uy, esta semana el niño no ha engordado, se acabó la lactancia. Cuando todo esto tiene solución, hace falta mucho más apoyo emocional, hace falta información y hace falta algunas técnicas para subsanar los problemas. Exactamente. Pues con esto creo que podemos finalizar este live porque me parece fundamental esta última frase, que siempre se puede buscar una solución y que lo importante es tener información suficiente. Y para eso es fundamental dar con buenos profesionales que sepan de lactancia materna
que no lo hayan aprendido en un curso de un fin de semana, sino que sean profesionales con una buena trayectoria, como por ejemplo en este caso Bettina. Entonces, bueno, no hago más que recordaros que os dejaré su link para que podáis acudir a su página web y podáis contactar con ella para cualquier tipo de apoyo que necesitéis durante el periodo de la lactancia. Así que nada, Bettina, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo. Espero que hayamos podido poner un poquito de luz a muchas dudas de muchas mujeres y que, bueno, pues que podamos influir y seguir aportando valor en esta comunidad. Yo te agradezco la invitación y ojalá haya mucho más médicos como tú que sean tan sensibles con ese tema y tan abiertos a aprender y reconocer los fallos. Es una nueva generación de médicos, diría de médicas, y espero que esto haga cambiar la medicina también. Muchísimas gracias, Bettina. Hasta Un besito luego. muy grande. Gracias a todos.